Muy buenas noches, profesora. Vamos a dar una exposición sobre las dos preguntas dejadas en clases. La primera, ¿qué sostiene el empirismo? Y la segunda, si el empirismo puede ser esencia de la realidad. Para esto, somos el grupo número 5, en la cual los integrantes están conformados por Paulini Díaz Ángelo Jesús, Pérez Suárez Ítalo Antonio, Posaico Galvez Frank, Ramírez Sandoval Yalixa y Retuerto Campomani Jesús Pascual, a cargo de la docente Magíster Marilyn Gina Arimana Cotaquispe. La primera pregunta, ¿qué sostiene el empirismo? Para hablar un poco del empirismo, debemos basarnos en los tiempos antiguos. El empirismo es una doctrina filosófica que fue desarrollada en Inglaterra. Eh, Hay muchos autores resaltantes a través de los años, en la cual vamos a mencionar un poco de lo que es Nietzsche. Nietzsche fue un autor alemán, en la cual habló sobre las bases, o puso sobre las bases de lo que conocemos hoy en día del empirismo, y también hay que rescatar otros autores como Ben Hume. En sí, el empirismo sostiene que sostiene la experiencia es la única fuente de conocimiento. A través de los años, este conocimiento ha ido mejorando, en la cual hay autores como Boone, que sostiene que el empirismo puede ser también un empirismo sensible, diferenciando a un empirismo tradicional en el punto de que nos comenta que el empirismo sensible es a base de la experiencia sí, pero acá recurre a la experiencia específica de una rama. Por último, podemos comentar también que después de descubrir esta característica, los empiristas consideraron que la ciencia natural era ideal porque se basa en hechos o experiencias observables. Bueno, el empirismo es una corriente filosófica que sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. De acuerdo a los autores que han desarrollado esta corriente, como John Locke, quien es uno de los autores más influyentes en la filosofía empirista. Locke sostiene que la mente es una tabla rasa. ¿A qué se refiere con una tabla rasa? Pues se refiere a que cada individuo nace con la mente vacía, es decir, sin cualidades innatas, de modo que estos conocimientos y habilidades de cada ser humano provienen exclusivamente de aprendizaje, a través de sus experiencias y percepciones sensoriales, en la que se escriben las experiencias que se obtienen a través de los sentidos. En conclusión, Jung dice que el conocimiento se adquiere mediante la observación y la reflexión sobre los objetos externos. Bueno, continuando, podemos mencionar también a Carpio en el 2014. Menciona que el ideal del empirismo lo localiza en las ciencias naturales o tácticas. Asimismo, también nos afirma que la fuente para alcanzar el saber o el conocimiento del ser humano es netamente la experiencia, ya que a través de la experiencia el individuo o la persona podrá establecer si algo es válido o no es válido, pues de lo contrario, sin la experiencia no podrá saber ninguno de ellos. Por lo tanto, podemos mencionar que el espíritu no tiene contenido alguno de forma innata, sino que se va a comparar como una hoja en blanco, la cual se irá llenando a través de la experiencia que el individuo o la persona vaya teniendo. Aquí también es muy importante recalcar o mencionar en general que los conceptos que tenemos, aun siendo los más abstractos, vienen o proceden de la experiencia que podamos tener. El autor también hace mención que el saber procederá de la evaluación o el análisis que hagamos a través a través o medio de la experiencia externa que viene a ser las impresiones en este caso las impresiones, es decir, de la sensación, las cuales se originan de forma externa, que vienen a ser a través del tacto, el oído, la vista, entre otros sentidos. Y las experiencias íntimas, que serían las impresiones de reflexión, que provienen de nuestro interior, que podríamos decir, por ejemplo, el estado de preocupación en el que nos encontramos en estos momentos, ¿no? Ahora, por lo antes mencionado, se puede afirmar que el empirismo se sostiene de la experiencia como ideal o fuente de conocimiento, no creyendo en el intuismo, ya que las personas o los seres humanos no tienen conocimientos innatos, pues a través de la experimentación
que tengan podrán obtener el saber o el conocimiento, siendo así sus principios claves la experimentación, las experiencias sensoriales y la inducción. Ya. Asimismo, se puede decir que el imperialismo llegaría a ser una reseña filosófica, ya que en sí llegaría a enfatizar el papel por unas variedades de existencias, como también podría ser unos fundamentos. ¿A qué nos basamos? En sí, en este caso, la experiencia se basa en lo que vendría a ser el conocimiento, o también se le podía llegar como una finalidad, o también llegaría a sostener un sustento a lo que fuera una hipótesis, que es lo que no conlleva. Lo que vendría a ser en el pensamiento crítico como en sí una conclusión, ya que nos dice Ariadna. Ella en sí nos está mencionando que en sí no se puede permitir, lo cual nosotros no podemos centrar en un tema central. En sí debe de haber un mecanismo de una constitución, ya que en sí se basaría en una colección de diversas ideas para que se pueda emplear un problema y se pueda aplicar la constitución de un sujeto. Bueno, por último, el empirismo es todo lo que se conoce sin conocimiento científico, por lo que se puede decir que es un sistema o procedimiento basado únicamente en la experiencia. Según García, la posición empirista dota de realidad física al mundo objetivo y margina el pensamiento como ideal subjetivo. Por lo tanto, no solo distingue, sino que también separa del pensar y ser, por lo que podemos decir que el empirismo separa el sentido de los hechos y pasa suficiente la experiencia a una ciencia que se respeta razones y principios. Bueno, la pregunta número 2. ¿De acuerdo al empirismo es posible conocer la realidad en esencia? De acuerdo a lo que es el empirismo, como ya hemos escuchado a los compañeros presentes, no se puede conectar con la realidad, porque en sí el empirismo se relaciona únicamente con las experiencias humanas. Hess en el 2009 nos comenta que define la mirada desde el sujeto, o sea, ¿qué quiere decir? Que el empirismo se define desde la persona únicamente a través de su experiencia. Esta comprensión toma la forma de que el sujeto abandona su dominio, ingresa al dominio del objeto y capta sus atributos. O sea, principalmente sigue hablando sobre la experiencia. Sin embargo, el objetivo no es arrastrado, empero dentro de la esfera del sujeto, que obviamente toma adicionales a fuera de lo que es la experiencia, toma habilidades extras como características que nosotros tenemos. Por último, pero no menos importante, nos comenta que el empirismo niega que la verdad absoluta sea alcanzable por el hombre, porque tiene que pensarla, y si es verdadera, puede adquirirla firmemente a través de la experiencia, o por lo contrario, corregirla, transformarla o abandonarla. Esto sostiene únicamente que sigue siendo la experiencia la base para poder transformar o quitar de por medio en sí la esencia de la realidad. Bueno, según la perspectiva del empirismo, la realidad en esencia no es accesible a la experiencia humana y por lo tanto no es posible conocerla de forma directa. Los autores empiristas argumentan que todo conocimiento se adquiere a través de la experiencia sensorial y que el conocimiento de la realidad se limita a lo que podemos percibir a través de nuestro sentido. Por lo tanto, Rudolf Carnap nos comenta que los empiristas sostienen que el conocimiento que tenemos de la realidad es limitado, a lo que podemos observar, medir y experimentar en el mundo exterior. La mente no tiene el acceso directo a la esencia de las cosas, sino que elabora una representación de la realidad a partir de los datos que obtiene a través de los sentidos. En sí, en esos casos llegaría a ser como una finalidad, que es lo que nos menciona el empirismo. El empirismo en sí llegaría a basar lo que vendría a ser una realidad esencial, ya como el cuyo objetivo específico es poder llevar una relación. ¿A qué nos dirigimos con eso? Es que se puede llevar una relación de los conocimientos para que en sí se pueda dar una fundamentación que es lógica por un determinado objeto, ya que en todo caso no sería una realidad,
Y si en caso se daría un discurso sobre él mismo, ¿qué nos dice según el autor Polo 2014? Nos dice que los seres humanos en sí tenemos lo que vendría a ser un pensamiento o unas ideas o maneras diferentes de pensar. ¿Cuáles? Por las razones por lo que en sí los sujetos tendrían que ponerse de acuerdo sobre las ideas a lo que se basa, debe entenderse para que en finalidad pueda llegar a un determinado objeto. Bien, entonces podemos citar nuevamente a Nava. En el 2017 menciona que si bien es cierto es posible conocer la realidad, pero no en su esencia, ¿no? El conocimiento de la realidad en esencia es imposible de conocer, ya que cada persona o sujeto va a sentir o va a pensar de forma diferente. Yo puedo pensar de una forma y mis compañeros piensan de otra forma muy distinta. Y esto porque la verdad de la realidad va a cambiar en espacio, tiempo y circunstancias, y porque además todo conocimiento debe tener una cierta utilidad. Asimismo, si bien es cierto, los seres humanos no podemos conocer la esencia de la realidad, pero por lo menos, o al menos podemos estimar, presumir o suponer, incluso conceder qué es aquello, cómo es aquello, por qué es aquello, las particularidades, las características, para qué función, la problemática o su clasificación. En todo esto, es decir, realizar una observación o mapeo sobre todo aquello que podamos decir sobre cualquier hecho o suceso, ¿no? O un acontecimiento que podamos observar. En sí podemos decir que consiste en la relación lógica entre la persona que está experimentando y el objeto por conocer. Bueno, en realizar un discurso sobre el mismo utilizando las únicas capacidades con las que contamos para relacionarnos con cualquier realidad que tengamos, ¿no? Sea esta abstracta o concreta, la razón o sentidos. Por último, podemos comentar que el empirismo y la realidad no puede estar relacionada como esencia, porque el pensar empirista se basa que la realidad es la base de todo conocimiento. La mente humana debe partir del mundo sensible, es decir, lo percibido por los sentidos, para formar ideas y conceptos. Esto se sustenta a base de los autores mencionados, que relacionan únicamente al empirismo, a la realidad a través de la experiencia. Este pensar empirista ha sido transcurriendo generaciones en generaciones. Gracias.